Ejercicio abusivo del derecho. Artículo segundo. La ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. Al demandar indemnización u otra pretensión, el interesado puede solicitar las medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso. Esto es texto según modificatoria recogida en el TUO del Código Procesal Civil del Decreto Legislativo número 768. El tema del ejercicio o la omisión abusivos de un derecho ha tenido una creciente aceptación en la doctrina y en la legislación. Se ha establecido en el Código Civil y en la Constitución, y la jurisprudencia lo ha acogido. Originalmente fue denominado con el nombre del abuso de derecho. Así lo nombró la versión inicial del artículo que ahora comentamos y también el artículo 103 de la Constitución. Sin embargo, se fue formando una convicción por demás razonable en el sentido que no había un abuso si no se ejercitaba u omitía el ejercicio efectivo de un derecho. Por ello, el Código Civil acertadamente ha sido modificado para utilizar la expresión: la ley no ampara el ejercicio ni la omisión abusivos de un derecho. La Constitución no fue modificada, pero el párrafo final de su artículo 103 tiene contenido equivalente. De todo esto hay que enfatizar que para que haya ejercicio abusivo, primero tiene que haber un derecho de cuyo ejercicio se abuse. Esta verdad de perogrullo exige un paso metodológico inicial para determinar la existencia del abuso, expresar cuál es el derecho de que se está abusando y cuál es su límite excedido en la conducta del titular del derecho. El ejercicio u omisión abusivos de un derecho para el sujeto que actúa comienza siempre en el ámbito del ejercicio lícito, pero en la actuación misma el derecho se desfigura, se usa mal y la conducta final se convierte en ilícita. Ello ha sido recogido en la expresión jurídica coloquial que dice: abusus non ex usus, sed corruptela. Significa que el abuso no es uso, sino corruptela. Esto lo encontramos en el libro de Gregorio Halperin, Manual de Latín para Juristas. Existen varias explicaciones sobre la naturaleza jurídica de esta institución. La que nos parece más adecuada es la que sostiene que el abuso ocurre cuando el titular del derecho lo utiliza de manera que, si bien no ha sido expresamente prohibida en el derecho, debiera ser proscrita. Se trata en rigor de una laguna del derecho, de aquellas que se resuelven con la aplicación del principio contenido en el artículo 139, inciso 8 de la Constitución. ¿Qué nos dice este artículo 139? Son principios y derechos de la función jurisdiccional. En el inciso 8 estipula lo siguiente: el principio de no dejar de administrar justicia por vacío o deficiencia de la ley. En tal caso, deben aplicarse los principios generales del derecho y el derecho consuetudinario, con la misma finalidad, pero contenido algo distinto. Puede consultarse la norma del artículo 8 del título preliminar del Código Civil. Esto quiere decir que el ejercicio u omisión abusiva del derecho agravia algún principio del derecho contenido, bien en la Constitución, bien en el ordenamiento jurídico de la nación. A ello se refiere el artículo 38 de la Constitución, de tal manera que para fundamentar debidamente la existencia de abuso, es preciso identificar el principio del derecho contra el cual ha actuado quien abusó. Hecho esto, se debe precisar en qué consiste la corrección de la conducta abusiva y solicitar tal modificación, bien directamente en el contexto de trato interpersonal, bien mediante la recurrencia a la justicia. De esta manera, y siguiendo la línea argumental desarrollada hasta este punto, podemos decir que el método para determinar y corregir la existencia de una conducta o una omisión abusivas consiste en precisar el derecho del que se ha abusado, describir lo más precisamente el abuso, determinar el principio del derecho que se ha transgredido y precisar la conducta correctiva que es necesaria. En la historia del derecho privado se sostiene que la figura del ejercicio
u omisión abusiva de un derecho nació en el siglo XIX y que ello se debió a los términos casi absolutos en que fueron establecidos, entre otros, los derechos de libertad y propiedad de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 y en el Código de Napoleón en el año de 1804. La Asamblea Nacional Francesa aprobó el 26 de agosto de 1789 la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano con la siguiente enunciación de la libertad. Artículo cuarto. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no daña a otro. Por tanto, el ejercicio de los derechos naturales del hombre no tiene otros límites que aquellos que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de los mismos derechos. Estos límites solo pueden ser determinados por la ley. El carácter casi absoluto de la libertad se muestra en la parte final del artículo. Sus límites solo pueden ser determinados por la ley. Si no están expresamente señalados, no hay restricción a la libertad. Es verdad que el artículo dice también que la libertad consiste en hacer lo que no daña a otro, pero en el dispositivo ambos conceptos están vinculados. Por consiguiente, si aparecía un ejercicio de la libertad que dañaba a otro, pero no estaba expresamente prohibido en la ley, no podía proscribirse. A su vez, la propiedad fue establecida de la siguiente manera en el Código Civil francés de 1804, artículo 544. La propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa de la manera más absoluta, siempre que no se haga de ella un uso prohibido por las leyes o por los reglamentos. Como puede verse, también la propiedad fue establecida con carácter casi absoluto. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano comienza así el texto de su artículo 17, siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, con lo que este derecho tiene una consideración altísimamente priorizada si nos atenemos a las palabras utilizadas. Todo ello fue reforzado por el artículo 5 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano que estableció: la ley solo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido, y nadie puede ser constreñido a hacer algo que ésta no ordene. Todo este conjunto de textos normativos extendía grandemente la aplicación individualista de los derechos mencionados y reducía el margen de las posibles restricciones. Confrontados por actos de ejercicio de los derechos que no estaban prohibidos expresamente en las leyes, pero que afectaban a terceros, los tribunales se encontraron en la necesidad de establecer ciertos límites a la actuación de las personas, aunque no estuvieran expresamente contempladas en las leyes. El abuso del derecho nació de esta manera y se extendió progresivamente dentro del derecho en su conjunto. Determinada la existencia de una conducta abusiva en el ejercicio de un derecho, el artículo segundo del título preliminar del Código Civil permite dos posibles consecuencias. Una que corresponde estrictamente al abuso y que consiste en que éste no es amparado por la legislación y consecuentemente se puede solicitar medidas cautelares apropiadas para evitar o suprimir provisionalmente el abuso. Otra, que no corresponde al ámbito del ejercicio u omisión abusivos de un derecho, sino al de responsabilidad civil extracontractual, consistente en demandar una indemnización por el daño que eventualmente haya sido causado. Esta consecuencia no es consustancial a la figura del ejercicio o la omisión abusiva de un derecho, y no es necesario que se plantee ni siquiera que se pueda plantear para que se considere existencia de tal abuso. Como dijimos antes, en adición al artículo segundo del título preliminar del Código Civil, existe en el artículo 103 de nuestra Carta la norma que dice: la Constitución no ampara el abuso del derecho. En virtud de ella, que por lo demás tiene rango supremo en el orden jurídico, el Tribunal Constitucional ha dictado diversas sentencias. En algunos casos, sin embargo, estimamos que el tribunal ha confundido
el abuso de un derecho con el abuso de autoridad. Esto no debería ocurrir porque el Estado no tiene derechos, sino competencias que le dan poder, y por consiguiente, si abusa de ellas, está haciendo un abuso de autoridad o de poder. Es bueno distinguir estas dos figuras en el ámbito del abuso. A su vez, el Sistema Peruano de Información Jurídica muestra dos casos resueltos por la Corte Suprema de Justicia en tema de ejercicio u omisión abusivos de los derechos. Como puede apreciarse hoy por hoy, es una institución sólidamente establecida e incuestionada en nuestro derecho. En cuanto a la jurisprudencia por parte del Tribunal Constitucional, tenemos el abuso se manifiesta al momento de ejercitarse los derechos subjetivos. En principio, en cuanto al supuesto abuso del derecho, cabe precisar que el mandato constitucional de proscripción del abuso del derecho se configura en el campo del ejercicio de los derechos subjetivos, una de cuyas características es que es de aplicación ante el ejercicio de los derechos subjetivos, siendo más propio hablar del abuso en el ejercicio de los derechos, antes que del abuso del derecho. Sentencia del expediente 00008 del año 2008, fojas 85. En cuanto al abuso de los derechos fundamentales. Sobre el particular, debe recordar este tribunal que la cláusula constitucional que proscribe el abuso del derecho aplicada al ámbito de los derechos fundamentales supone la prohibición de desnaturalizar las finalidades u objetivos que sustentan la existencia de cada atributo, facultad o libertad reconocida sobre las personas. Los derechos, pues no pueden utilizarse de una forma ilegítima o abusiva, como ocurre en el presente caso, en que la empresa telefónica, sociedad anónima, pretende obtener un doble beneficio por una misma causa, lo que a todas luces resulta inconstitucional. Sentencia del expediente número 0037 del año 2012, foja 69. En cuanto a la Corte Suprema, menciona que se debe probar la conducta que devela el ejercicio abusivo del derecho. El recurrente no cumple con describir con claridad y precisión en qué consiste el abuso del derecho ejercido por la demandada en la celebración del acto jurídico cuestionado, tanto más si se tiene en cuenta que dicha alegación implicaría probanza, actividad que no es posible realizar en sede casatoria, ya que se trata de una labor ajena a los fines del recurso de casación. Casación número 3418 del 2013, Lima. Nuevamente tenemos a la Corte Suprema respecto a la pretensión de resarcimiento de daños no es accesoria de la pretensión del abuso del derecho. Si bien en el artículo 2 del título preliminar del Código Civil sanciona el abuso del derecho, generando así el derecho a demandar indemnización u otra pretensión, esta pretensión tiene que ser postulada como pretensión autónoma y no accesoria como aparece de la pretensión demandada. Casación número 4026, 2013 ICA.